La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. Cuando nosotros leemos en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, encontramos muchas palabras sorprendentes, profecías, revelaciones, mensajes. Ahí en San Lucas capítulo 1, ya del versículo 39, tenemos hasta el 56 que está hablando y orando María, madre de Jesús, y luego del 57 al 66 sobre el tema de Juan y su nacimiento. Y luego Zacarías, el sacerdote de su tiempo, de su turno, él tenía un encuentro angelical y el ángel le habló acerca del nacimiento de Juan el Bautista y le dio el nombre y todas las cosas, y él como que no creyó, y esa incredulidad le trajo una consecuencia que quedó mudo. Pero luego esto se cumplió porque él lo escribió y igual anunció. Y cuando nació Juan el Bautista, entonces Zacarías le fue abierto la boca, lleno del Espíritu Santo. Entonces en San Lucas capítulo 1, del versículo 67 hasta el versículo 75, él está hablando acerca del Mesías. Pero luego él se dirige al niño. Y yo quiero detenerme allí un poquito, que él como profeta, sacerdote, nos está dando un ejemplo de qué forma tiene que ser el profeta o el predicador, el ministro, así sea obrero, diácono, anciano, pastor, presbítero, obispo, maestro, como quiera que se llame. Él tiene que atenerse a esas líneas de la palabra de Dios. Y él lo primero que dice, profetizando: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. Entonces él está anunciando una verdad sobre el niño. ¿Qué es lo que tenía que hacer ese profeta, el niño que ahora nació? Ir delante de la presencia del Señor. Eso ya anunció Malaquías capítulo 3:1, que Dios enviaría su mensajero delante del Mesías. Sin embargo, nosotros encontramos ahí en 1 Pedro capítulo 2:21 que Jesús nos dejó pisadas el camino en los cuales debemos seguirlo, mientras aquí el profeta debería ir delante de él. Entonces seguramente tiene ahí dos importantes lados. Una, delante de él cumpliendo su deber y Dios le está mirando, como Génesis capítulo 17:1, cuando Dios le dijo a Abraham: camine delante de mí y sé perfecto. Entonces lo que vas a hacer y decir, hágalo en el temor de Dios. Y lo mismo le dijo el profeta: debe ir delante del Señor cumpliendo su mandato, y el Señor le está mirando. Esa es la vocación y el alto llamamiento de Dios para que obedezca
atentamente la orden de su Dios. Jesús dijo: yo no hablo de mí mismo, sino todo lo que he oído y visto de mi Padre, eso digo y hablo. Y lo que dice allí en 1 Pedro, capítulo 2, 21, seguir sus pasos, ahí ya habla de una vida de testimonio, de ejemplo, de vivir lo mismo como vivió Jesús, como dice 1 Juan 2:6, y seguir las doctrinas fundamentales de la fe. Pero su oficio, su enseñanza de prédica, el cumplimiento de su ejecutación de ministro o profeta, debe ir delante del Señor para preparar su camino. Entonces, en segundo lugar, debe caminar delante del Señor preparando su camino. ¿Y por qué? En ese caso, Mesías fue anunciado que Él viene, y el profeta Juan el Bautista decía ahí en San Mateo, capítulo 3, versículo 11 y 12, que Él solamente predicaba que el pueblo se arrepienta, que cambie su vida, muestre frutos dignos de arrepentimiento, que confiesen sus pecados y se apartan, y lo bautizaba en las aguas como un compromiso de haber cambiado su vida, de haber hecho un compromiso con Dios, de vivir diferente, de caminar junto al Señor. Pero detrás mío viene, que vendría el Mesías, y Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces Él venía anunciando, preparando ese camino de fe. Y en tercer lugar, dice, para dar conocimiento, versículo 77, de salvación a su pueblo, para que tengan conocimiento, que tengan una vida de alcance, de poder comprender qué es Dios y quién soy yo y qué debo de hacer. El Dios santo, por eso Dios dio los 10 mandamientos en la ley, y la ley mostrando cuán santo es e insoportable el pecado y cuán severamente es el castigo sobre el pecador, cosa que ninguno pudo cumplir. Por eso vino Jesús, para entonces cumplir los mandamientos, nacer debajo de la ley, morir debajo del peso de la ley y pagar por la humanidad esa exigencia. Entonces ahora es necesario tener conocimiento de que ese Mesías vendría a este mundo para que, en cuarto lugar, que reciba perdón de sus pecados. Dice en el versículo 77, para salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Él nació, como dice Malaquías, y apareció como el sol de justicia. Él es el sol de justicia y nació trayendo el perdón de pecados. Y en quinto lugar, Juan, como profeta, debería de anunciar, versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Entonces,
Esto es el mensaje que un profeta, un predicador debe trazar como evangelio. Pues yo escucho los evangelios de hoy, que es un desastre. Si no es libertinaje, es condenación. Unos gritan y lo mandan al infierno a todo el mundo, en vez de enseñarle qué es las buenas nuevas y dejar que lo demás haga el Espíritu Santo de Dios. Entonces se ponen como juez y condenan a la gente, lo dicen cosas, lo profetizan cosas, lo amenazan, lo condenan, lo envían al infierno, lo declaran muerto. Mientras el Mesías dijo: yo no vine para condenar al mundo. Cuando dice en San Juan Evangelio, capítulo 3, del 16 en adelante, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego añade de que él no vino para condenar, sino que para dar vida al mundo. No vino a condenar, versículo 17, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora el problema está: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay otro camino, otra puerta, no hay otro redentor, no hay otro nombre y no hay otro mediador que puede guiarnos a Dios. Es Jesucristo quien dio su vida por la humanidad. Cuando ellos caminaron sobre esta tierra junto a sus discípulos, cruzaron por Samaria y en el primer momento los samaritanos no lo aceptaron porque eran una mezcla de judíos descarriados, pecadores que vivían en su corrupción horrible, y lo echaron, dijeron: fuera de aquí. Entonces 2 de los discípulos dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego sobre ellos como Elías para que los consuma? Y él dijo: no sabéis de qué espíritu sois. Se ve que todavía no habéis nacido de nuevo y recibido la naturaleza divina en vuestro ser, porque yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. Yo vine para morir por ellos. Yo vine para pagar esa deuda, aún siendo enemigos, impíos, dice Romanos 5, 6 al 11. Cristo murió por la humanidad, para que todos sean salvos. Primera Juan, capítulo 2, versículo 2, dice que Él es la propiciación, eso es, la satisfacción delante de Dios Padre que la ley exigió, que Cristo Jesús cumplió y pagó por toda la humanidad, para que ahora Dios se dio vuelta hacia la humanidad toda, como dice 2 Corintios 5, en el versículo 18 al 21, de que los que ya Dios le hizo nacer de nuevo y aceptaron el Evangelio y son nuevas criaturas, Dios, habiendo reconciliadose con el mundo por medio de Cristo Jesús, ahora es como que ruega por medio de los ministros como embajadores que el mundo se dé vuelta hacia Dios y se reconcilie con Dios, porque Él ya está reconciliado por Cristo y en Cristo. Y dice: vengan que yo les perdono y los acepto para ser mis hijos. Ese debe ser el mensaje. Y lo demás, como dice Santiago capítulo 4, 11 y 12,
le corresponde a Dios. Él es el único juez y Él juzgará al final a cada uno. Si creyó y aceptó a Cristo como su Salvador, será salvo, y si lo rechazó por incredulidad, será condenado. Que Dios nos guarde y nos guíe en su camino correcto. Dios los bendiga.